Hola chicos, espero que estén bien. Este video que estamos presentando ahora, que estoy mostrando, verán ahora, es una continuación del capítulo 1 y vamos a aplicar una continuación del primer video que hice anteriormente. En el video pasado, nosotros derivamos el balance molar para cualquier sistema donde ocurre una reacción química. Vimos en el video pasado que para una reacción, ¿verdad? Donde yo tengo A más B pasando a C y D, ¿verdad? Con una reacción química, yo puedo escribir un balance molar para cualquiera de estas especies en el sistema. Podemos hacerlo para la especie A, para la especie B, para la especie C o para la especie D. Y independientemente de la especie que yo esté monitoreando para describir cómo progresa la reacción química, yo voy a utilizar el flujo molar que esté entrando de esa especie menos el flujo molar de esa especie a la salida del sistema, y luego tenemos que añadir este término que es RAV, RBV, ¿verdad? Que es el término de generación, cuánto se genera de esa especie dentro del sistema, y luego esta ecuación lo igualamos a la acumulación de esa especie en el sistema. Así que para este sistema, pues yo puedo expresar esta ecuación diferencial, que es mi balance molar, para la especie A, para la especie B, para la especie C y para la especie D. Y noten que para cada una de estas especies yo tengo que ser bien consistente con la nomenclatura de las variables. Así que para la especie A, pues tanto los flujos como la rapidez de reacción tienen que ser en términos de A. Para la especie B, pues lo mismo, y para la especie C y para la especie D, pues igual, ¿verdad? Para cada una de las especies. Y pues que sabemos que los valores numéricos de estas R no necesariamente van a ser iguales si los coeficientes estequiométricos en esta reacción son diferentes entre ellos. Y bueno, pues sabemos que para los productos, si el flujo es cero, pues estos términos cancelan. Lo que vamos a hacer en este video es aplicar este balance molar para reactores, para el reactor batch particularmente. Y como les dije en el video anterior, nosotros no vamos a resolver todas las ecuaciones diferenciales de todas las especies. Lo que vamos a hacer es que lo que hacemos en este curso es que describimos el progreso de la reacción química, particularmente para el reactivo limitante. Así que aplicamos esta ecuación para el reactivo limitante y entonces pues resolvemos solamente para esa especie. Así que aunque yo tenga 4 especies que participan en la reacción química, yo solamente lo voy a aplicar a la especie A o a la especie B, dependiendo de cuál de estas dos especies son los reactivos limitantes. ¿Está bien? Así que en este video, ¿verdad? En este slide estoy mostrando diferentes tipos de reactores que existen. Los reactores más comunes que hay en la industria son lo que pueden ver aquí en este slide. Tenemos el reactor por tanda, que es este primero que está a mano izquierda, que es un tanque. Luego tenemos el reactor de flujo, el reactor de tanque con flujo, que por sus siglas en inglés es un CSTR, o sea que es básicamente un tanque parecido al batch, pero con flujos de entrada y salida. Y tenemos los reactores tubulares. Así que son los tres diferentes reactores que vamos a estar dándole más énfasis en este curso. No son los únicos reactores que hay varios otros reactores, pero nosotros vamos a enfatizarnos durante este semestre en trabajar con estos tres reactores que son los más comunes. Ahora, fíjense que hay otros reactores, particularmente reactores que contienen microorganismos, que tienen burbujas, que el modelo matemático pues no se puede aplicar como lo estamos desarrollando aquí. Podemos tener reactores de lecho empacados, más complicados, ¿verdad? Que eso los vamos a ver, pero los vamos a trabajar como los reactores tubulares. Así que en este video que estoy presentando ahora, vamos a enfocarnos en reactores por tanda, reactor batch. Y como les comenté al comienzo, ¿verdad? En el slide anterior, un reactor por tanda, un reactor batch, es un tanque donde no está entrando nada y no está saliendo nada. ¿Okay? Y esto es una presunción bien importante porque tenemos que, ¿verdad? Lo que estamos asumiendo es que todo esté hermético en ese tanque, y más allá de que todo esté hermético y que todo esté en la misma fase, o sea, que todo está ocurriendo en la misma fase, si es líquido, en una fase líquida, si es vapor, pues todo está en la fase de vapor, y que nada va a permear por las paredes del reactor, o sea, que nada se va a escapar del sistema. ¿Okay? Así que pues tenemos un tanque cerrado
nada entra y nada sale, nada se evapora, nada permea por las paredes. Y bueno, pues ya nosotros sabemos el balance molar que podemos aplicar si yo tengo una reacción que se lleva a cabo en un reactor por tanda, en un tanque, pues yo puedo aplicar balance molar, tal y como lo habíamos derivado en la clase pasada. Tenemos el flujo de entrada menos el flujo de salida, más la generación, lo que se genera de esa especie dentro del sistema, y eso lo podemos igualar a la acumulación de esa especie dentro del sistema. ¿Okay? Ahora, nosotros vamos a aplicar varias presunciones antes de proseguir. ¿Okay? Lo primero que podemos hacer, que es lo más sencillo, es cancelar los flujos molares porque sabemos que no hay nada que esté entrando ni nada que está saliendo. Así que si despreciamos la entrada y salida de flujo, ¿verdad? Y igualamos estos flujos a cero, pues se cancelan estos primeros dos términos en nuestra ecuación. Luego entonces podemos trabajar con otra aproximación que es la aproximación de mezclado perfecto. Y cuando nosotros presumimos mezclado perfecto, usualmente ponemos un agitador dentro del reactor. Y lo que quiero decir mezclado perfecto es que no importa dónde yo coja una muestra en este tanque, si yo a un mismo tiempo cojo una muestra en esta esquinita de arriba, en esta esquinita de abajo o en el mismo medio, no importa dónde yo coja la muestra, yo voy a tener una misma distribución de esas muestras. En otras palabras, las fracciones molares y las concentraciones de las especies que yo vea en esta esquinita van a ser igual a las fracciones molares y a las concentraciones que yo tenga en esta otra esquinita. ¿Okay? Y lo mismo aplica con la temperatura, o sea que no vamos a tener distribuciones espaciales en este sistema, todo va a estar homogéneo. ¿Está bien? Así que cuando aplicamos estas dos aproximaciones, entonces nuestra ecuación diferencial se reduce a la ecuación que está aquí. Lo que estamos viendo es que lo que nos dice esta ecuación diferencial, ¿verdad? Es que la rapidez de reacción o cómo reacciona una especie en un volumen dado está dado por el cambio de moles de esa especie con respecto al tiempo. Eso es básicamente lo que nos dice la ecuación diferencial. Así que si yo puedo cuantificar cómo cambia los moles de una especie con respecto al tiempo, eso me permite a mí también tener la rapidez de reacción en ese segmento de volumen. ¿Okay? Ahora, cómo nosotros trabajamos, fíjense que lo que acabamos de obtener, lo que les acabamos de derivar ahora con el balance molar, es lo que nosotros conocemos como una ecuación de diseño. Y es una ecuación de diseño porque nos permite saber cómo va a ir cambiando la composición en el sistema a medida que va cambiando el tiempo. Así que supongamos que yo tengo una reacción, ¿verdad? En fase líquida, pasando de A, pasando a B, ¿verdad? Y que yo quiero saber cómo están cambiando esa especie, mi reactivo, a medida que progresa la reacción química como función de tiempo. Así que una vez yo pongo mi reactivo, las condiciones son propicias para que la reacción ocurra, yo sé que va a haber una reacción química y esta ecuación diferencial es la que me va a proveer el modelo matemático para yo poder describir ese sistema. Así que utilizamos la ecuación diferencial y dejamos, ¿verdad? Separamos variables, ponemos el tiempo a un lado, tenemos los moles a otro lado. Y luego, bueno, pues tenemos que estar conscientes de cuáles son los límites de integración. Así que nosotros usualmente integramos desde tiempo cero hasta un tiempo dado y desde unos moles iniciales hasta los moles que yo quiera obtener en mi sistema. Así que si yo aplico entonces estos límites de integración, entonces yo tengo mi ecuación de diseño ya expresada en términos de tiempo y básicamente esto me permite estimar a mí el tiempo necesario que yo tengo que esperar para tener una composición particular, unos moles, una cantidad de moles particulares dentro del tanque. Así que partiendo de esta cantidad inicial, si yo resuelvo esta ecuación diferencial, yo estimo el tiempo necesario que yo tengo que esperar para que esos moles iniciales alcancen esta otra cantidad, ¿verdad? Así que fíjense que la variable de diseño en un reactor batch es el tiempo. Yo no estoy diseñando por un volumen del reactor, yo estoy diseñando, yo lo que estoy cuantificando es el tiempo que yo tengo que esperar para que esa composición cambie de un valor inicial a un valor final. Cuando yo resuelvo esta ecuación integral, esto me permite a mí tener un modelo matemático donde yo voy a poder tener los moles, cómo están cambiando los moles con función de tiempo. Así que como podemos ver, si yo tengo los moles iniciales, ¿verdad? Y yo resuelvo esta ecuación diferencial, yo puedo obtener un modelo como este, yo puedo saber, bueno, si yo quiero que los moles de A se reduzcan a este valor, pues de esa forma yo puedo saber estimar el tiempo necesario en particular. ¿Okay?
Ahora, vamos a ver cómo lo aplicamos directamente. Vamos a hacer un ejemplo en este video donde vamos a calcular el tiempo que yo necesito para reducir a un 10% el número inicial de moles de A. Y la reacción que estamos analizando es una reacción de A pasando a B, que se lleva a cabo en un reactor por tanda que tiene mezclado perfecto y que está a una temperatura constante. Información adicional que provee el problema es que es una reacción de primer orden, así que tenemos la rapidez de reacción multiplicada por la constante de reacción y la concentración. Fíjense que yo tengo también la constante de reacción que tiene unidades de inverso de tiempo y son unidades de inverso de tiempo porque es una reacción de primer orden, así que cuando yo multiplico la K con la concentración me va a dar unidades de mol por unidad de volumen por unidad de tiempo, consistente con la rapidez de reacción. ¿Okay? Así que empezamos este problema y todos los problemas de cinética los vamos a empezar siempre haciendo un esquema con la información que tenemos y con la información, con lo que nos está pidiendo el enunciado. ¿Okay? Y bueno, importante es poner las variables que son relevantes en este sistema. Ahora fíjense que yo tengo un sistema cerrado, que lo voy a dibujar así. Yo tengo mezclado perfecto, que me lo dice el enunciado, así que voy a dibujar un agitador. Un volumen fijo que es irrelevante porque la variable de diseño no es el volumen. Y lo que me está pidiendo el problema es saber cuál es el tiempo que yo tengo que esperar para que los moles iniciales que yo tenga en el sistema se reduzcan un 10%. Así que la variable con la que yo voy a estar trabajando son los moles, no es la concentración, ¿okay? Porque me están pidiendo el tiempo que yo necesito para que los moles de A se reduzcan un 10%. Así que estas son las variables de información que yo tengo. Y bueno, pues antes de proseguir tenemos que estar conscientes de las presunciones que estamos aplicando. Tenemos un sistema cerrado, así que estamos asumiendo que nada entra y nadie sale, y pues que tenemos mezclado perfecto, así que la generación va a estar dada por la rapidez de reacción multiplicada por el volumen. ¿Okay? Así que una vez nosotros aplicamos estas presunciones, podemos ir entonces a escribir las ecuaciones de diseño que son consistentes con las presunciones que estamos estableciendo. Así que nuestra ecuación de diseño para el reactor batch, tenemos que la acumulación va a ser igual a la generación de A, que en ese caso viene siendo este término que está aquí. ¿Okay? Ahora, para yo poder resolver esta ecuación, yo tengo que acoplar esta ecuación de diseño con la rapidez de reacción. Fíjense que para yo poder resolver estos balances molares, yo siempre tengo que saber cuál es la rapidez de reacción. En este caso, me están dando el enunciado la rapidez de reacción. Así que postulamos cuál es la rapidez de reacción que nos provee el enunciado. Y el próximo paso es combinar la ecuación de diseño con la rapidez de reacción. Y cuando nosotros combinamos estas dos ecuaciones, fíjense, terminamos con una ecuación diferencial, pero es una ecuación diferencial que tal y como está yo no la puedo resolver. Y no la podemos resolver aunque se vea bien sencilla, por la sencilla razón de que tiene tres variables. En esta ecuación diferencial, ¿verdad? Por defecto está cambiando los moles porque está dentro de la derivada, está cambiando el tiempo, sé que los moles y los tiempos están cambiando en este sistema cerrado, pero si los moles están cambiando en mi sistema cerrado, eso quiere decir que la concentración de A también está cambiando. Así que en esta ecuación diferencial yo tengo tres variables y tal y como está expresada yo no la puedo resolver. Así que el próximo paso es expresar esta ecuación diferencial en términos de las variables que yo tengo que utilizar. Y para ser específica, la tenemos que expresar todo en términos de moles porque la variable con la que nos está trabajando el enunciado es con los moles de A en el sistema. Así que una vez tenemos nuestra ecuación diferencial, el próximo paso es relacionar los moles con la concentración. Sabemos que la concentración y los moles los podemos relacionar a partir del volumen. Así que nosotros definimos concentración de A va a ser igual a los moles de A dividido entre volumen. Y como ya les dije en el slide anterior, yo tengo que reescribir esta ecuación en términos de moles porque el enunciado me está preguntando el tiempo necesario para reducir los moles, o sea que la variable de interés son los moles en el sistema. ¿Okay? Así que sustituimos entonces esta ecuación dentro de la ecuación diferencial de forma tal que ahora todo está expresado en términos de moles, o sea, cancelamos en la variable de volumen, ¿verdad? Ambos lados que lo podemos cancelar, y de esa forma terminamos con una ecuación diferencial. Y fíjense que ahora sí, yo tengo solamente dos variables. Las dos variables son moles y tiempo.
Por lo tanto, podemos resolver esta ecuación diferencial para poder resolver cómo que separamos variables, tiempo para mano izquierda, los moles y todo lo demás a mano derecha. Fíjense que la temperatura es constante y lo dice claramente el enunciado. Eso quiere decir que la constante de reacción la podemos sacar de la integral. Así que esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Los límites van de 0 a t a mano izquierda para tener el tiempo necesario, y a tiempo cero yo tengo los moles iniciales, y luego al tiempo que yo quiero vamos a tener un 10% de los moles iniciales, que es 0.1 multiplicado por n a 0. ¿Okay? Así que esta es una ecuación diferencial bien sencilla. Fíjense que tenemos de n abajo, así que la solución de esta integral es una función logarítmica, la podemos integrar ¿verdad? Analíticamente sin problema, y luego podemos aplicar los límites de integración. Fíjense que n a 0 cancela dentro de la función logarítmica, y terminamos con una ecuación que nos describe cómo va cambiando, o sea, el tiempo como función de moles, ¿verdad? Particularmente cuando, en este caso, lo que estamos resolviendo para el 10% de los moles iniciales de la especie A. ¿Okay? Así que fíjense que para yo calcular este tiempo, lo único que yo tengo que hacer es sustituir el valor numérico de la constante de reacción. ¿Okay? Fíjense que para yo llegar a esta ecuación, yo tengo que utilizar la rapidez de reacción, que eso depende de la reacción, no todas las reacciones van a tener esta ecuación, y más allá de eso, llegamos a esta ecuación porque los límites de integración son n a 0, que es mi tiempo mis moles iniciales, y esto es un 10% de los moles iniciales. ¿Okay? Así que, obviamente, si la función que describe la cinética cambia o los límites de integración cambian, pues obviamente eso me va a afectar el resultado final. Pero bueno, en resumidas cuentas, para obtener el tiempo necesario, lo único que tenemos que hacer en este problema es sustituir la constante de reacción, y de esa forma tenemos el tiempo necesario. ¿Okay? Importante, y en este caso pues son aproximadamente 50 minutos. Ahora, importante que en este curso nosotros estamos desarrollando modelos matemáticos, estamos trabajando con modelos matemáticos. Para que estos modelos matemáticos tengan alguna relación con la realidad, tenemos que estar conscientes de que tenemos que cumplir y satisfacer todas las presunciones. Nuestro mezclado tiene que ser perfecto, la temperatura tiene que ser constante, la constante de reacción tiene que ser a la temperatura en la cual se lleva a cabo la reacción química, y bueno, pues que nada se escapa ni nada se permea del sistema. Así que, en resumidas cuentas, nosotros podemos utilizar estos modelos para estimar el tiempo, pero tenemos que estar conscientes de que para que este tiempo sea cierto, tenemos que satisfacer experimentalmente las presunciones con las cuales nos basamos en el modelo matemático. Así que con esto termino el videito de batch. El próximo video vamos a explicar cómo aplicamos el modelo, el balance molar a un reactor CSTR. ¿Está bien?